Solo está exagerando, Amanda. Estás convirtiendo a mi nieta en una hipocondríaca con todas estas pruebas innecesarias. La voz de mi madre destilaba desaprobación mientras desestimaba mis preocupaciones sobre las alergias de Lily. Estaba de pie en su cocina, aferrando la carpeta con los resultados de los estudios que acabábamos de recibir, tratando de mantener la calma. Me llamo Amanda Wilson y, a mis 34 años, me encontré peleando una batalla que jamás imaginé: proteger a mi hija de 8 años de su propia abuela. Mi madre, Bárbara, siempre había sido controladora, pero esta vez su intromisión había ido demasiado lejos. Mamá, estos son estudios médicos, no un juego. Las reacciones de Lily están empeorando. Intenté mantener la voz firme, recordando la última vez que la cara de mi hija se hinchó después de estar en contacto con cacahuates. El doctor dice que tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Bárbara puso los ojos en blanco mientras sacaba una charola de galletas del horno. Yo crié 3 hijos sin todas esas tonterías de las alergias. En mis tiempos, la inmunidad se construía con la exposición. Mira, déjame enseñarte. Extendió la mano hacia la carpeta que yo sostenía. ¿Qué estás haciendo? Retrocedí, pero ya me la había arrebatado. Estoy revisando estos resultados ridículos. Dame un minuto. Se acomodó los lentes de lectura y hojeó las páginas con un desprecio evidente. Debí saberlo. Debí haber sujetado esos papeles con más fuerza. Pero después de años de estar condicionada a respetar la autoridad de mi madre, se los dejé. Ese momento de debilidad volvería para atormentarme. La semana siguiente, durante la cita de seguimiento de Lily, todo cambió. La doctora Martínez se veía confundida mientras revisaba los resultados en el sistema. Señora Wilson, estas lecturas no coinciden con lo que hablamos la última vez. Según estos resultados actualizados, Lily no muestra reacciones alérgicas significativas a ninguna de las sustancias probadas. El corazón se me detuvo. ¿Qué? Eso es imposible. Usted nos dijo que tenía reacciones severas al cacahuate y a los mariscos. La doctora abrió 2 pantallas distintas y las comparó lado a lado. Los resultados originales de la semana pasada mostraban alergias severas, pero de alguna manera estos se actualizaron ayer con lecturas completamente diferentes. Me miró con cuidado. ¿Usted autorizó algún cambio en el expediente médico de su hija? Ayer, cuando mi madre tuvo los resultados. La realidad me golpeó como un camión. Dios mío, susurré. Mi madre, debió haber sido ella. ¿Pero cómo? La expresión de la doctora se endureció. Señora Wilson, alterar expedientes médicos es una falta muy grave. ¿Quién exactamente tuvo acceso a estos documentos? Le expliqué que mi madre había tomado la carpeta. Me temblaban las manos mientras hablaba. La doctora ordenó de inmediato nuevas pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Mi madre había logrado alterar los registros, probablemente usando sus contactos. Había trabajado como administradora del hospital durante 30 años antes de jubilarse. Cuando la confronté esa noche, su respuesta me heló la sangre. Te hice un favor, Amanda. Ahora puedes dejar de sobreprotegerla y permitir que sea una niña normal. Estaba sentada tranquilamente en su sillón, como si estuviéramos hablando del clima y no de la vida de mi hija. ¿Un favor? Alteraste los expedientes médicos de mi hija. ¿Tienes idea de lo peligroso que es eso? No seas tan dramática. Solo corregí un diagnóstico exagerado. Siempre has sido demasiado protectora. Igual que cuando decías que tenías alergias de niña. Mis propias alergias. Esas palabras despertaron un recuerdo que había reprimido durante años. Todas esas reacciones de mi infancia, las veces que me enfermaba después de comer ciertos alimentos, y la constante desestimación de mis síntomas por parte de mi madre. ¿Lo hiciste? Pregunté en un susurro. ¿También me hiciste esto a mí? Su ligera sonrisa fue toda la respuesta que necesitaba. Saliste bien, ¿no? Un poquito de exposición forja el carácter. Salí de su casa en estado de shock, con la mente a mil. Necesitaba pruebas. Necesitaba proteger a Lily, pero no tenía idea de qué tan profunda era esa mentira ni de cuánto tiempo llevaba mi madre manipulando expedientes médicos para imponer sus creencias. A la mañana siguiente, contacté al departamento de archivos del hospital y solicité una auditoría completa tanto del historial médico de Lily como del mío. También presenté una queja formal, algo que jamás pensé hacer contra mi propia madre. No sabía entonces que esto apenas comenzaba.
Lo que el hospital descubriría sacudiría a nuestra familia hasta los cimientos y revelaría un patrón de manipulación que se extendía por décadas. Pero por ahora, tenía que enfocarme en una sola cosa: mantener a Lily a salvo de la peligrosa interferencia de su abuela. Esa noche, mientras arropaba a Lily y la veía dormir tranquilamente, hice una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, descubriría la verdad detrás de los actos de mi madre. Esto ya no se trataba solo de expedientes médicos. Se trataba de romper un ciclo de control que casi nos cuesta todo. La investigación del hospital avanzó más rápido de lo que esperaba. En cuestión de días, el equipo de auditoría interna descubrió algo perturbador: múltiples accesos no autorizados a los expedientes médicos de Lily y a los míos, todos rastreados a unas credenciales que pertenecían al antiguo departamento de mi madre. Señora Wilson, dijo con gesto grave el jefe de cumplimiento del hospital, el señor Thompson, mientras me mostraba los registros. Las credenciales antiguas de su madre se usaron para acceder y modificar archivos médicos desde hace casi 30 años. Las alteraciones más antiguas que encontramos son de sus registros de la infancia. Me senté en su oficina, mirando la pila de documentos frente a mí. Cada página revelaba otra capa del engaño de mi madre: pruebas de alergias, registros de vacunación, incluso chequeos básicos de salud. Todo había sido modificado. ¿Pero cómo?, pregunté con la voz temblorosa. Ella se jubiló hace 3 años. Alguien ha estado usando su información de acceso antigua. El sistema debió desactivarla al jubilarse, dijo, y luego dudó. Parece que tenía a alguien en sistemas que mantuvo su acceso. Claro que sí. Mi madre siempre se había enorgullecido de conservar contactos útiles. Mientras hojeaba los papeles, una fecha en particular me llamó la atención: mi 10º cumpleaños. Lo recordaba perfectamente, porque fue cuando tuve mi primera reacción alérgica grave. Terminé en urgencias después de comer camarones en mi propia fiesta. Esto no puede estar bien, dije señalando el registro. Ese día estuve hospitalizada, pero aquí dice que solo fue un malestar estomacal leve. El señor Thompson asintió con seriedad. Encontramos muchos casos en los que reacciones alérgicas graves fueron minimizadas en el sistema. Su madre parece haber alterado los registros de forma sistemática para respaldar sus propias ideas sobre las alergias. Me temblaban las manos al pensar en todas las veces que desestimó mis síntomas, me obligó a comer alimentos que me hacían daño y aseguró que solo estaba exagerando. No había sido solo terca o anticuada. Había puesto mi vida en riesgo, y ahora hacía lo mismo con Lily. Ya contactamos al colegio médico, continuó el señor Thompson. Ellos iniciarán su propia investigación. Señora Wilson, tengo que preguntarle algo. ¿Desea presentar cargos? ¿Presentar cargos contra mi propia madre? La idea me revolvió el estómago. Pero entonces recordé la cara hinchada de Lily en su última reacción. El miedo en sus ojos mientras luchaba por respirar. Sí, respondí con firmeza. Necesito proteger a mi hija. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar con mensajes de familiares. Mi madre había iniciado su propia campaña, pintándose como la víctima de un malentendido. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre?, me reclamó mi hermana Kate cuando llamó. Solo estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar? Reí con amargura. Pudo haber matado a Lily. Pudo haberme matado a mí cuando era niña. ¿Ya viste los registros? Estás exagerando. Mamá sabe lo que hace, Kate, esta vez no. El hospital tiene pruebas, décadas de expedientes médicos manipulados. Esto no se trata de ser sobreprotectora o dramática. Se trata de que mamá jugó a ser doctora con nuestras vidas porque cree que sabe más que los profesionales médicos reales. Hubo una larga pausa al otro lado. ¿Qué quieres decir con décadas de expedientes? ¿Recuerdas cuando me enfermé en mi fiesta de cumpleaños número 10? La estancia en el hospital que mamá siempre dijo que fue solo intoxicación alimentaria. Cambió los registros para ocultar que en realidad fue un shock anafiláctico. Ha estado haciendo esto toda nuestra vida. Kate guardó silencio de nuevo y casi pude escucharla procesando la información. ¿Tu alergia a las fresas?, dijo finalmente, la que mamá siempre decía que inventaste. Exacto. Revisa tus propios registros, Kate. Te apuesto a que encontrarás sorpresas. Después de colgar, me senté con Lily para explicarle que no vería a su abuela por un tiempo. Mi hija, tan brillante y perceptiva, me sorprendió con su respuesta.
¿Es por las galletas? Preguntó en voz baja. ¿Qué galletas, cariño? Las que la abuela quiso que comiera la última vez que fuimos. Dijo que eran solo galletas de azúcar, pero olían igual que las de mantequilla de maní de la panadería. Se me heló la sangre. ¿Te las comiste? Lily negó con la cabeza. No, siempre me enseñaste a preguntar los ingredientes. La abuela se enojó cuando no las probé. Dijo que estaba siendo tonta, como tú antes. Abracé a mi hija con fuerza, conteniendo las lágrimas. Mi madre no solo había alterado los registros, había intentado activamente probar su punto al poner a prueba las alergias de Lily ella misma. La idea de lo que pudo haber pasado si mi hija no hubiera sido tan cuidadosa me revolvía el estómago. Al día siguiente, recibí otra llamada del hospital. Habían encontrado algo más en su investigación, algo que cambiaría todo. Pero mientras manejaba para reunirme con el señor Thompson nuevamente, no podía quitarme la sensación de que esto era solo la punta del iceberg. Mi madre había pasado décadas construyendo su red de engaños. Ahora era momento de ver hasta dónde llegaban las mentiras y quién más había quedado atrapado en su peligroso juego de manipulación médica. La revelación que vino después me sacudió hasta los cimientos. Sentada de nuevo en la oficina del señor Thompson, miraba los documentos frente a mí, incapaz de procesar lo que veía. Estos son registros de otros niños, explicó, extendiendo más archivos. Al menos 15 casos en los últimos 30 años donde su madre alteró registros de alergias y vacunación. No solo familiares, también hijos de empleados del hospital, amigos, incluso algunos de tus compañeros de la infancia. Me temblaban las manos mientras leía los nombres. Algunos los reconocí, niños con los que crecí, que misteriosamente se enfermaron en fiestas o eventos escolares, hijos de padres que trabajaban con mi madre en el hospital. ¿Alguien ha notificado a estas familias? Pregunté. Estamos en proceso de contactar a todos los afectados. Señora Wilson, ¿hay algo más? Sacó otro archivo. Encontramos correspondencia entre su madre y varios grupos de defensa antialergias. Ha estado usando estos registros alterados como prueba de que los diagnósticos de alergias modernas están exagerados. El alcance del engaño de mi madre era abrumador. No solo se aferraba a sus creencias, estaba construyendo activamente un caso para respaldar su peligrosa agenda, usando expedientes médicos manipulados como evidencia. Esa tarde, mientras trataba de procesarlo todo, sonó mi teléfono. Era Jenny Martínez, una chica que conocí en la primaria. Amanda, su voz se quebró. El hospital me llamó sobre mis registros. ¿Sabías esto? ¿Sobre lo que hizo tu madre? Cerré los ojos, recordando la fiesta de cumpleaños número 11 de Jenny. Se había enfermado mucho después de comer helado. Pero mi madre, que estaba allí como chaperona, insistió en que era solo exceso de azúcar. Acabo de enterarme, Jenny. Lo siento mucho. Pasé años pensando que estaba loca, que imaginaba mis síntomas. Mis padres nunca tomaron en serio mi alergia a los lácteos porque tu madre les mostró registros diciendo que había salido negativa. Hizo una pausa. El año pasado casi muero por una reacción alérgica. Todo porque nunca supe que debía tener cuidado. La culpa me abrumaba, aunque sabía racionalmente que no era mi culpa. ¿Cuántos más habían sufrido por la cruzada de mi madre? Al día siguiente, la policía vino a arrestar a mi madre. La observé desde mi ventana mientras la llevaban de su casa. Mantuvo la cabeza erguida, aún con esa expresión de superioridad que conocía toda mi vida. Nuestros ojos se encontraron brevemente mientras la subían al carro policial. En lugar de remordimiento, solo vi convicción. Todavía creía que no había hecho nada malo. Esa noche, la historia salió en las noticias locales. Exadministradora de hospital arrestada por fraude sistemático de expedientes médicos. Mi teléfono se inundó de mensajes de más personas afectadas por las acciones de mi madre. Cada historia era peor que la anterior. Kate llamó de nuevo, con voz apagada. Revisé mis registros como dijiste. ¿Sabías que tenía alergia a la penicilina? Mamá también cambió esos resultados. Todas esas infecciones de la infancia que nunca mejoraban con antibióticos, ahora sé por qué. Kate, lo sé. Escucha, interrumpí. Estoy embarazada. Si no me hubiera enterado ahora, ¿y si mi bebé necesitara penicilina? ¿Y si le pasara la alergia? Las acciones de mamá podrían haber afectado otra generación. Las implicaciones eran aterradoras.
La manipulación de mi madre no solo había afectado nuestro pasado, sino que podría haber impactado el futuro de nuestros hijos. 2 semanas después, estaba en la sala del tribunal durante la audiencia preliminar de mi madre. Ella se declaró no culpable, afirmando que había actuado en el mejor interés de todos. Su abogado intentó presentarla como una abuela preocupada y profesional médica que simplemente no estaba de acuerdo con las tendencias diagnósticas modernas. Pero la evidencia era abrumadora. La auditoría del hospital había descubierto cientos de registros alterados. Familias afectadas presentaban historias de enfermedades inexplicables y reacciones casi fatales, y la correspondencia de mi madre mostraba su enfoque metódico para cambiar historiales médicos. Mientras escuchaba los procedimientos, Lily me apretó la mano. Le habíamos hecho nuevas pruebas de alergia en otro hospital, confirmando lo que siempre supimos: era gravemente alérgica a los cacahuates y mariscos. La idea de lo que pudo haber pasado si hubiera comido esas galletas me hizo abrazarla más fuerte. Mi madre fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude médico y poner en peligro a otros. La Junta Médica inició una investigación más amplia sobre los protocolos de seguridad del hospital y se formaron grupos de apoyo para las familias afectadas por sus acciones. Pero la verdadera sanación vino de romper el ciclo de negación y control. Lily ahora lleva su pulsera médica con orgullo, entendiendo que conocer y respetar los límites de su cuerpo no es debilidad, sino sabiduría. En cuanto a mí, finalmente me siento validada. Años de que me dijeran que era dramática o sobreprotectora fueron reemplazados por comprensión y atención médica adecuada. A veces, la verdad más difícil de aceptar es que la persona que debería haberte protegido más, en realidad, era quien más daño te causaba. El error de mi madre casi nos cuesta todo. Pero al exponer su engaño, salvamos no solo a nosotras, sino a muchos otros de sus peligrosas creencias. A veces, lo más valiente que podemos hacer es enfrentarnos a quienes dicen saber lo que es mejor para nosotros, especialmente cuando